Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Dios les bendice. Muy buenos días, amados oyentes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar allí todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 7:50 de la mañana, a través de la única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM. Estás en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento, el cual, como saben, llega a todos ustedes por la gracia de Dios y para su gloria. Amados oyentes, oremos. La oración nos conecta. Bendito Padre, Señor, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das para poder no solo estudiar tu palabra, sino meditar y reflexionar en todo lo que tú nos has dado. Encomendamos nuestras almas este día, guárdanos y que podamos hacerlo todo para tu gloria. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bien, amados oyentes, acá en cabina estamos listos. Sé que ustedes también allá afuera lo están. Estaremos acompañándoles en la producción general del programa, Adriana Osorio de Coello, y quien les habla, su hermano José Luis Coello Mendoza. Está sintonizando Conectados al Camino. Recuerda que puedes mantener contacto con nosotros durante todo el programa a través de mensajería de texto o de WhatsApp a los números 0412-051-0645, 0424-539-5991 o al 0412-056-4959. Agradecemos a todos aquellos que a esta hora también están en sintonía a través de la web. Recuerden que si no puede conectarse a través de la radio directamente, hágalo a través de la web www.radiodinámica.com.be/Barquisimeto. Te invitamos también a que te puedas agregar a nuestro grupo de Telegram Conectados al Camino o solicitar tu ingreso enviando un mensaje por WhatsApp a cualquiera de nuestros números de contacto y de inmediato formarás a ser parte de este grupo importante en donde podrás disponer de cada uno de las grabaciones de los temas que salen a través del aire por Dinámica 92.9 FM y en este tu programa Conectados al Camino. Allí están para que tú los puedas revisar de nuevo, reflexionar sobre ello e ir nutriéndote de la palabra de Dios. Bien, a continuación compartimos con todos ustedes una frase, una reflexión. La Escritura tiene plena autoridad divina y es nuestra única regla infalible e inerrante de fe y práctica. Allí está la doctrina de la Trinidad. Amados oyentes, la doctrina de la Trinidad supone la verdad de que no solo las palabras de los apóstoles son, en última instancia, las palabras del Hijo de Dios, sino también las palabras del Antiguo Testamento. Las Escrituras, de hecho, son las palabras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los escritos de Moisés, Isaías, Zacarías, Mateo, Pablo, Juan y todos los demás autores humanos de la Escritura tienen plena autoridad divina y son nuestra única regla infalible e inerrante de fe y práctica. No las cambiemos. Hasta aquí una frase, una reflexión. Bien, damos inicio a nuestra sección Grandes Temas, hoy comenzando una serie especial, la Santa Trinidad, nuestro incomparable Dios, no hay otro Dios, la Santa Trinidad, nuestro incomparable Dios, y en nuestro primer tema hablaremos sobre principios bíblicos para entender la Trinidad. Atentos porque lo que deseamos es que en estos 3 días que vamos a tener de serie la Santa Trinidad, nuestro incomparable Dios, vamos a estar tratando de desglosar a través de la palabra
cada una de esas inquietudes o algunas dudas que ustedes puedan tener con respecto a la doctrina de la Trinidad. Y por supuesto, ustedes pueden hacer sus preguntas. Nos agrada mucho que ya tenemos algunas preguntas, aun cuando no hemos iniciado con el tema. Pero esto es interesante porque pone en el tapete, por supuesto, la real posibilidad de aclarar detalles que tienen que ver solamente con la palabra de Dios. No son inventos humanos, es la palabra de Dios la que está allí. Para desarrollar entonces este tema, principios bíblicos para entender la Trinidad, pues hemos invitado a nuestro hermano Luis Torrealba, quien es miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Muy buenos días, hermano Luis, bienvenido como siempre a nuestro programa Conectados al Camino. Gracias por acompañarnos. Hermano, muchísimas gracias por la invitación. Este tema es apasionante y bueno, hablar de nuestro gran Dios es un tema que debería emocionarnos a todos. Muchísimas gracias. Muy bien, estamos en Conectados al Camino, desarrollando el tema principios bíblicos para entender la Trinidad. Bueno, hermano, le dejo entonces esa puerta abierta sobre ese tema tan importante para desarrollarlo a partir del día de hoy. Cuando Salomón, Dios le permite construir el templo, Salomón hace una oración hermosísima. Y en una frase, en una parte de la oración, él dice lo siguiente: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Hermanos, por eso es tan difícil hablar de Dios. Si ni siquiera los cielos de los cielos pueden contenerlo, ni el universo entero, mucho menos nuestra mente y nuestras palabras. Pero es precisamente esta dificultad, y en especial el tema que nos corresponde de la doctrina de la Trinidad, lo que hace que nuestro Dios sea único, incomparable. No hay ningún otro Dios que sea como nuestro Trino Dios. Mire, ni el Dios Alá, ni Brahma, ni Vishnu de la mitología hindú, ni la serpiente emplumada Quetzalcóatl de la mitología azteca, ni Zeus, ni Poseidón, ni la energía de las buenas vibras, ni el universo. Nada de eso se compara a nuestro único Dios. Por eso es difícil hablarlo. Hay dos razones por las que es difícil hablar de Dios en muchas ocasiones. Primero, porque no tenemos los conceptos claros. Y en segundo lugar, porque a Dios no se le puede definir en una palabra. Así que, en un sentido, estamos entrando en Tierra Santa cuando hablamos o enseñamos sobre nuestro incomparable Dios. Ahora bien, el tema de hoy no vamos a hablar del todo sobre la Trinidad, pero vamos a sentar bases importantes, porque estamos hablando de Dios. Uno puede hacerse la pregunta, bueno, ¿cómo abordamos este tema de la Trinidad? Pero ¿será que es inventada? ¿Será que es verdad que Constantino la inventó? Que se inventó. Bueno, hay muchos mitos alrededor de eso. Pero hay varios principios que podemos tener en cuenta. Quiero empezar con este que es importante: la distinción entre el creador y la criatura. Es decir, que Dios es único en su clase, o en su categoría, o en su naturaleza. Nada es igual a Dios, ni Dios es igual a nada. Dios no forma parte de una categoría llamada la deidad, no. Por ejemplo, nosotros los seres humanos formamos parte de una categoría llamada la humanidad, pero somos muchos, en cambio Dios no. Dice nuestro Dios en Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O a qué me compararéis? Dice el Santo, levantad en alto vuestros ojos, porque tal es la grandeza de su fuerza. Es decir, no hay nada que se le compare. Por lo tanto, solo Dios se conoce a sí mismo. Nadie sabe qué se siente ser Dios. Nadie. Ni podemos entender absolutamente todo sobre cómo es ese Dios o por qué hace. Dice Isaías 55:8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, así son mis caminos. Entonces Dios existe de una manera muy diferente. Él no nos necesita a nosotros para existir, nosotros sí. Nosotros nacemos, crecemos, comemos, nos desarrollamos y finalmente morimos. Toda nuestra vida depende de Dios, pero Dios no tiene esos límites. Él dice, yo soy el que soy, Éxodo 3:14. También Salmo 50:21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas que de cierto sería yo como tú. Ahora, esto es importante porque a veces cometemos el error de pensar que Dios es como nosotros o que debería ser algo parecido a nosotros. Y si algo no nos cuadra para nosotros, entonces no debe cuadrar en Dios. Y ahí está el error, creer que Dios es como nosotros, pero Dios no es como nosotros. Continuamos en la sección Grandes Temas conversando sobre principios bíblicos para entender la Trinidad. La palabra de Dios es luz, no podemos dejarla escondida. El decir que en estos temas no pueden tocarse, pues no es la verdad. La verdad está allí y lo importante es que estos temas puedan debatirse a la luz de la palabra
de Dios. Nuestro invitado, nuestro hermano Luis Torrealba, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Hermano Luis, hablamos de principios y decíamos en el segmento anterior sobre la necesidad de distinguir la distinción entre creador y criatura. Tenemos otro principio, quedó pendiente, podemos entonces conversar sobre él. El principio este es clave para poder entender a quién es Dios, porque Dios se ha revelado a sí mismo. Nosotros no investigamos a Dios, Él se ha mostrado. Lo que sabemos de Dios es lo que Dios nos ha revelado a nuestro nivel. Nosotros somos imágenes y semejanza de Dios, pero no somos Dios. Nosotros tenemos un conocimiento reflejado de Dios, según leemos en la Escritura. Jeremías 9:24 dice: mas alábese esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. O sea, hay un mandato para conocerlo. De hecho, Dios quiere que les conozcamos. Y es tan serio conocer a Dios que tiene que ver incluso con la salvación. Conocer a Dios es tener la vida eterna. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único. Bueno, para aclarar este pasaje también más adelante en primera carta de Juan 5:20, el mismo autor dice que este Hijo único es el verdadero Dios y la vida eterna. Que ya estamos allá adelantándonos un poco, pero Dios ha revelado su deidad de una manera entendible para nosotros. Ahora, Dios se ha revelado progresivamente a lo largo de toda la Escritura. En el primer capítulo de Génesis no tenemos todo lo que debemos saber sobre Dios. Tenemos toda la Escritura. Esa Escritura que empieza desde un jardín, pasa por un pueblo de Israel, continúa con la iglesia de Cristo y culmina con una ciudad celestial que viene del cielo. En toda esa historia Dios nos va dejando verdades de sí mismo, verdades que debemos atesorar y reflexionar. La doctrina de la Trinidad se ve, y aquí es importante, no en un pasaje de la Escritura, sino en todo el desarrollo de la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que sabemos de Dios está revelado en la Escritura. Sabemos que esta doctrina es bíblica porque no es producto de la mera razón, del mero pensamiento humano, porque no hay nada en la tierra que se parezca al Dios Trino y no hay nada que podamos llegar por nuestro razonamiento. La Escritura es nuestra regla para guiar nuestras palabras. Así que como buenos cristianos, lo que hacemos es atesorar lo que Dios dice, aunque no lo podamos comprender del todo. Y aquí entramos a un tercer principio, que es que nuestro lenguaje humano, con el que está escrito en la Escritura, por valga la redundancia, no puede abarcar todo sobre Dios, pero sí apunta a Dios. Así que las palabras, términos y conceptos y reflexiones que tenemos apuntan a esa realidad de Dios, pero no lo abarca todo, porque nuestro Dios es incontenible, es inmenso. Es como querer que una palabra humana explique todo el ser de Dios, es como querer meter todo el agua del océano en un tobo de agua. Es imposible. Por ejemplo, hablamos de Dios como sentado en el trono, pero hermano, Dios es infinito y es espíritu, entonces Él no está literalmente sentado, Él no tiene pierna, no tiene cadera, no tiene espalda, pero a nuestro nivel entendemos lo que significan esas palabras. A Jehová se le llama el anciano de días, pero no es literalmente un anciano lleno de canas que necesita un bastón, pero a nuestro nivel entendemos lo que significan esas palabras. Jehová tiene alas y cubre a sus hijos, pero no pensamos que Dios es como un águila o como un ave que tiene plumas, no, pero a nuestro nivel entendemos lo que significan esas palabras. Entonces podemos hablar de Dios hasta donde nuestro lenguaje lo permite, donde la Escritura nos dirige en eso. Por eso que tenemos frases como 1 Juan 5:1 que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Son palabras complejas, pero hasta ahí llega nuestro lenguaje. Cuando dice que el verbo se hizo carne, o el famoso pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, la misma naturaleza, o cuando dice que el Espíritu que procede del Padre. Entonces entendemos a Dios en la medida en que toda la Biblia nos va revelando el gran Dios que quiso revelarse. Yo creo que para culminar, el mandamiento clave que da Pablo a Timoteo es importantísimo a la hora de hacer reflexión en la Escritura. Dice 2 Timoteo 1:13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí es la forma de las sanas palabras, 2 Timoteo 1:13. Tiene que ver con el sentido de las palabras, no que sean silábicamente iguales o la literalidad. Nuestras palabras teológicas deben retener la forma, el significado y el sentido. Y ahí es donde está el punto. La palabra Trinidad cumple ese propósito. La definición lo que hace es retener, guardar el sentido de toda la Escritura. Nosotros no es que creemos que la Trinidad, sabemos que no es una palabra que está en la Biblia,
Pero el punto no es si está en la Biblia o no, sino si esa palabra retiene la forma de las sanas palabras. Y ese es el punto. La palabra se utiliza para describir todo el conjunto de la Escritura, no solamente un versículo, sino varios versículos que están relacionados entre sí. Vamos ahora a nuestro espacio Conectados con Buenos Libros, cortesía de la Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana y que además puede disponer de él porque lo tenemos digital, ya está en nuestra plataforma de Telegram para que pueda disponer de él, y quienes no tengan Telegram, pues digan, háganos saber que necesitan ese libro. El título del libro es Declaración y Reivindicación de la Doctrina de la Trinidad, el autor John Gill. Este libro presenta una excelente defensa, explicación y desarrollo bíblico-teológico de la doctrina de la Trinidad. El autor presenta un fuerte argumento exegético con un amplio dominio del hebreo y del griego, de diversos pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, siguiendo el orden lógico de mostrar la unidad del único ser de Dios, la verdad de la pluralidad de las tres personas y su identidad, y finaliza con una defensa de la deidad de cada persona de la Trinidad, a la vez que responde a varias objeciones a esta doctrina. Hasta acá, Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. Bien, seguimos desarrollando el tema Principios Bíblicos para entender la Trinidad. Nuestro invitado era hermano Luis Torrealba. Hermano, muchas preguntas, pero ¿qué preguntas pudiéramos hacernos en función de estos principios bíblicos para entender la Trinidad? Ya vimos que Dios es único. No hay nadie que se compare a Él. La creación no se compara con Dios. Él está fuera de toda categoría. Sabemos que ese Dios se ha revelado. Nos muestra quién es Él, poco a poco a lo largo de la Escritura. Y que nuestras palabras, como hombres, como humanos, así como el templo de Salomón no puede contenerlo, nuestras palabras no pueden abarcar al ser de Dios. Pero vamos a hacer algunas preguntas básicas que normalmente nos hacemos cuando queremos aprender algo. Son preguntas clave que de hecho nos sirven muchísimo para entender la Trinidad. Preguntas como qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto, por qué y para qué. Son claves importantes. En especial la pregunta ¿quién? Pero vamos a empezar con la primera. ¿Qué es Dios? ¿Y qué pregunta tan compleja? ¿Qué es Dios? Porque Dios no está hecho de nada. Dios no está compuesto de algo, ni pertenece a alguna categoría. Dios no es un algo. Dios es Dios. Él es el gran yo soy. En la Biblia hay respuestas directas a esto y lo describen así. Respuestas directas. Dios es espíritu. Dios es amor. Dios es luz. Dios es santo. Pero nosotros sabemos lo que Dios es porque Él nos los muestra así. Es decir, cuando respondemos a esa pregunta, lo que respondemos son los atributos divinos. Atributos que solo Dios tiene y más nadie tiene. Entonces la siguiente pregunta puede ser, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es eso? Bueno, también es complejo porque no hay semejanza con Dios. Él no se parece a nada. Pero podemos dar la respuesta de que Dios es invisible. Dios es el ser sobre todo ser. Dios es inmenso, infinito, todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Como Él es único en su clase, todo lo que se diga de Dios se habla del único Dios. No hay más dioses, solamente uno. Entonces podemos decir, ¿desde cuándo es Dios o desde cuándo hay Dios? Bueno, aquí estaremos entrando al tema de la eternidad. Dios no tiene tiempo, ni está sujeto al ayer, hoy y mañana. Totalmente eterno. ¿Dónde está Dios? Bueno, hablamos de su omnipresencia, de su inmensidad. Dios lo abarca todo. Pregunta clave. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Y esta pregunta es clave, porque aquí se sostiene uno de los fundamentos de la doctrina de la Trinidad. Y la respuesta es, solo hay un solo y único Dios. No hay más dioses. O sea, es solamente uno. Y esto no solo es así, sino que Él tampoco puede ser dividido, ni puede ser partido, ni está compuesto de tres partes. Él no es la suma de tres partes. Dios es uno, sin división y sin composición. Y hermano, para entender la Trinidad hay que entender que Dios es solamente uno. Que no hay un Dios, que no hay otros Dios como nuestro Dios. Dios es uno en esencia. Y para ser verdaderamente trinitario hay que creer que Dios es solo uno. Y esa es la razón por la que afirmamos la Trinidad, porque solo hay un Dios. Quien no crea que hay un Dios no puede creer en la Trinidad. Excelente. Bueno, esto responde de alguna manera a algunas preguntas que han dicho con respecto a que no hay dioses, y en efecto eso es lo correcto, no hay varios dioses, un solo Dios. Amados oyentes, hemos llegado al último segmento del programa de hoy, en la sección Grandes Temas
dimos inicio a esta serie, La Santa Trinidad, nuestro incomparable Dios. Nuestro tema versó sobre principios bíblicos para entender la Trinidad. Nuestro invitado, el hermano Luis Torrealba, miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Hermano, nos hemos respondido a algunas preguntas, el quién, cómo, cuándo, dónde, pero ¿quién es Dios verdaderamente? Hermano, esa es la pregunta clave. ¿Quién es Dios? Es una pregunta clave porque es aquí en esta pregunta donde corresponde la doctrina de la Trinidad, o en donde está como tal. El concepto de Trinidad apunta a describir quién es el único Dios. Ahora, el quién es Dios tiene que ver con cómo es que ese Dios existe y cómo es que se comunica con nosotros y actúa en este mundo. Fíjate, no es lo mismo decir, en mi caso, ¿qué es Luis Torrealba?, a decir quién es Luis Torrealba. Son dos preguntas distintas al mismo ser. Seguro. En la primera, uno responde apuntando a su esencia, a sus características. Bueno, Luis Torrealba es un ser humano, es esposo, es hijo, ok. Pero cuando respondemos a la segunda, ¿quién es Luis Torrealba?, uno responde apuntando a la persona, a una identidad. Esta pregunta, ¿quién es Dios?, es de hecho una pregunta bíblica. Y en la misma Biblia nos instruye sobre cómo responder. Salmos 24:8 y 24:10 dice, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es? Y responde, Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. El versículo 10, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Así que la respuesta a quién es Dios se responde con atributos divinos, con las características del único Dios. Es como decir, bueno, ¿quién es Dios? Bueno, ¿quién es eterno? ¿Quién es omnipresente? ¿Quién es omnisciente? Todo eso. ¿Quién tiene esos atributos únicos de Dios? La pregunta en sí es una pregunta personal, no una pregunta de esencia, sino de persona. Ahora, no puede decirse, Dios es personal. Bueno, podemos decir que Dios no es una energía inerte, Dios no es una fuerza abstracta, un principio estático. No, Dios tiene pensamientos, tiene una voluntad, tiene autoconciencia. Este Jehová, este Dios dice, no hay otros dioses. Él dice, yo soy quien salvo, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Él se identifica a sí mismo y se conoce a sí mismo. Dios es personal, no es inerte. Y aquí es importante diferenciar entre persona humana y persona divina. Son dos conceptos distintos, totalmente diferentes. Porque cuando Dios nos crea a nosotros como seres humanos, nos da aliento de vida, ¿sí? La narración en Génesis 1. Y en el momento que nos da aliento de vida, Dios forma a un ser humano, forma un ser viviente. Así que en Él podemos decir que hay persona divina, porque es consciente de sí mismo. Y en nosotros pues somos personas humanas, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, esta pregunta, ¿quién es Dios?, también responde a la pregunta, ¿a quién adoramos? Porque solo a Dios se le debe adoración. En la Biblia, ¿a quién se le da adoración? ¿A quién me debo arrodillar? ¿Quién es el altísimo ser sobre todas las cosas? ¿Quién es digno de gloria? ¿Quién puede hacer lo que Dios hace? Es la idea, ¿no?, para responder. Y aquí yo leo en la Biblia varias personas, ¿sí? Yo veo a Adán, a Noé, a Abraham, Jacob, Moisés, David, que hacen grandes cosas, Elías, Lucas, Pablo, Timoteo, pero ninguno tiene esos atributos divinos. Yo los leo y son personas, pero aunque Noé pasó un diluvio, Moisés abrió el mar, pero no fue él que lo hizo. Entonces ni siquiera los ángeles, leemos a Ángel Miguel, a Gabriel, los serafines, los querubines, ninguno es Dios. Hasta que en la narración uno lee a tres personas que cuando uno se pone a reflexionar, dejan mucho que pensar también, que tienen esos atributos divinos. Yo veo a alguien llamado el Padre, yo veo a alguien llamado el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Cuando estudio quiénes son ellos, me doy cuenta de que ellos tienen los atributos que solamente Dios puede tener. ¿Quién es ese Padre? ¿Quién es ese Hijo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Cada uno de estos tres tienen esos atributos únicos. Por supuesto, esto es lo que vamos a ver mañana, cómo es que se ve eso allí. Pero el punto es, cuando yo pregunto quién es Dios, yo veo en la Escritura que Jesús hace cosas que solo Dios puede hacer, que el Espíritu Santo hace cosas que solo Dios puede hacer, y que el Padre hace cosas, dice cosas, y tiene esos atributos que solo Dios puede ser. Pero sabemos que solo hay un solo Dios. Allí estamos iniciando el tema de la doctrina de la Trinidad. Bien importante porque hemos conocido de personas pues que de alguna manera han malentendido, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible que van a haber tres dioses? ¿No? Entonces no les queda claro en la Trinidad que es uno solo el Dios, un solo Dios. Un solo Dios. ¿Sí? Y eso es importante que lo podamos nosotros tener
Claro, recuerden que mañana vamos a tener el segundo tema, se refiere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un mismo Dios. ¿Ok? Mañana atentos, gracias por estar allí. Algunas dudas, algunas objeciones también, algunos puntos de vista que difieren de nuestra posición, válidos todos, porque de eso se trata, de que podamos generar este debate sano en función de la verdad, en función de la palabra de Dios. Bien, amigos, amigas, el tiempo avanzó, hemos llegado al final de Conectados al Camino. Gracias, Señor. Gracias por traernos a nuestro invitado, nuestro hermano Luis Torrealba, miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, Señor, estuvimos con tu verdad, alimentándonos de ellas. Gracias, la gloria es para ti. Y por supuesto, damos gracias también por permitir que Alexis Azuaje estuviera acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Bien, nos vemos mañana. Dios me les bendice. Les amamos. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino